Buenos días a todas, tercer día de Cazorla, yo ya he desayunado, he estado en el buffet, no os he grabado el buffet porque ya lo visteis ayer. Y bueno, pues hoy nos vamos de shooting, vamos a fotografiar todos estos looks de Carolina Pérez Studio, los voy a hacer en plena naturaleza, así que no os perdáis nada, vámonos. Aquí están todos los vestidos maravillosos con los que voy a hacer la foto. Van a salir unas fotos preciosas. Y algunas camisas rollo hawaiana que las quiero hacer en la primera poza. En la primera poza del río Borosa. Así con las aguas turquesas. Voy a dejar todos los vestidos fuera en el coche para que no se arruguen y abajo la maleta. Pero prefiero dejar todo esto que voy a fotografiar en el coche bien extendido para cuando haga las fotos ahora no se arrugue. Ya los he dejado todos súper colgaditos. Voy a hacer el check-in y vuelvo. Bueno, yo he hecho el check-in, he entregado la llave de la puerta del hotel. Y el chico me ha preguntado de recepción qué tal todo. Y yo le he dicho que todo fenomenal. La localización, las instalaciones, pero que la habitación no me ha gustado nada. Y es la verdad. El colchón súper duro. La ventana no se podía abrir porque olía a comida, porque estaban los extractores del restaurante muy cerquita. No había terraza, por supuesto. Estoy hablando de las habitaciones del hotel de 3 estrellas. Por lo tanto, si queréis venir a este hotel, porque os encaje la localización, pues las vistas y demás, os aconsejo que cojáis las habitaciones del hotel de 4 estrellas, que están muchísimo mejor, el suelo de parquet. Mira, moras, moras por todos lados. Pero hoy no voy a comer moras porque ayer me sentaron regular. Mira, mirad qué sitio más bonito y más mágico. ¿Os parece súper bonito esto? Es como una virgencita. Yo le voy a hacer mi petición. Es un lugar mágico. Mirad qué lugar más bonito. Me parece precioso. Aquí puedo hacer fotos. Yo ya me he cambiado el vestido. Lo voy a hacer dentro del agua y nos vamos a ir al río que os he enseñado antes. Voy a coger los 2 trípodes y nos vamos para allá. Bueno, he colgado mi trenca aquí en el árbol. Aquí abajo está el río, que es donde voy a hacer las fotos. Voy a colocar los trípodes. Yo me voy a poner allí. Ahí justo. Está súper fresquita el agua. Mirad, aquí da el sol de frente. Justo aquí. Mirad qué luz más bonita. Así que voy a tener que cambiar un poco la localización porque por detrás están todas mis cosas y el sol da justo de frente, pero aquí. Así que voy a comenzar con el shooting y voy a poner el trípode en una zona estable. Por ejemplo, aquí. Ahí está. Y voy a hacer las fotos desde aquí. Como no he traído el cabezal del otro móvil, no vais a poder verlo. Pero os enseño la foto ahora en cuanto las termine. ¡Comenzamos! Segunda localización. Ahí. Aquí justo. En esta zona de acampada. Voy a hacerlas con este outfit que ya me he cambiado. Mirad lo que acabo de ver, ¿vale? Allí está tranquilo comiendo. Voy a intentar acercarme a ver si no se va. Hay 2 o 3 y chicos. Mirad qué bonito. Hola, pequeño.
Bueno, vamos a comenzar con este segundo outfit, que el vestido también es de Carolina Pérez de Estudio. Mirad qué bueno tiene. Con los colores aquí viene súper bien. Un rollo como 80, años 80. Y vamos a ver. Voy a poner primero el temporizador. No, voy a ir directamente con el vestido. Bueno, pues creo que estas fotos han salido ya listas. Vamos con el tercer shooting. Tercer outfit, voy hacia otra localización, camino a donde empezaba la ruta del río Borosa, a ver qué encuentro. Así que ahora hacemos otras fotos con esta camisa vintage, también de Carolina Pérez de Estudio. Mirad, antes de llegar a la ruta voy a tomar algo aquí en este bar, que este bar venía yo con mi familia también hace muchísimo tiempo, y es súper rústico, súper bonito. Así que voy a tomar algo, me tomo una cervecita de cualquier tapa y ya tiro para la poza. Bueno, mirad, he pedido un tomate picado que tiene pintaza y paté de ciervo y paté de perdiz. Son dos diferentes, con las tostaditas. El paté está buenísimo, tanto el de perdiz como el de ciervo. Y el tomate también súper bueno. ¿Os habéis dado cuenta de las mesas tan chulas? Que tiene lo que es los banquitos de madera y si les estas que igual son como árboles, pero planos. Y yo recuerdo venir cuando pequeña a este bar, hace muchísimos años, y está justo al inicio de empezar lo que es la ruta del río Borosa, antes de bajar a la piscifactoría. Se llama Bar Kiosco Jabalí. Bar Kiosco Jabalí. Almuerzo terminado. Ahora lo que vamos a hacer es bajar hasta la ruta para hacer las fotos en la primera poza. Pues esta va a ser la localización para la camisa. Estoy aquí arriba, el agua está muy calmadita y voy a hacer las fotos justo allí, así que ahora vais a ver las fotos. Bueno, pues ya de camino a la segunda localización para hacer otra de las camisas. Faltan dos, la camisa azul y la camiseta marrón. Así que la siguiente poza, paro y hago las fotos ahí. Y ya vuelta al coche, esta va a ser la siguiente localización. ¿Os acordáis de este puente que fue el primero de toda la ruta ayer? Pues aquí las voy a hacer. Me voy a colocar aquí, que se vean los fondos así. Además esta camisa con estos estampados y los verdes y los marrones va genial. El trípode lo voy a poner ahí como veis. Y la fotografía la voy a hacer así.
Vamos súper rápido y luego nos cambiamos para el otro que va a ser en el agua, que lo haré en una poza de ahí al lado seguro rápidamente. Mirad, esta es otra zona del río. Voy a hacer las fotos aquí con esta camisa, aunque he hecho algunas en el puente, pero voy a hacer algunas más ahí porque me gusta, es como si fuera una piscina. Está helada. Pues listo con las fotos, ya hemos terminado con las fotos y los vídeos, ahora me voy a dar un baño. La próxima vez que venga al río Borosa me quedaré en un camping, montaré a caballo y llegaré hasta el embalse de Aguas Negras. Me cambio más que un recortable. Bueno, que sepáis que me he adentrado en pleno pueblo de Cazorla, porque antes de tirar para Málaga he estado leyendo y me ha dicho un amigo, el chico que conocí aquí en el sendero, que había hecho la ruta del río Cerezuelo, que eran 2 horitas, un recorrido muy, muy cortito, y que lo hiciera porque era un recorrido circular, empezaba aquí en el pueblo de Cazorla y luego era alrededor del río, con pozas que se puede bañar y todo. Así que llevo el bikini debajo, el outfit de turista total. Esto lo voy a llenar en la fuente porque escucho, mira, aquí hay una fuente. Hay fuentes en este pueblo por todos lados. Y voy a ir andando. Gira levemente a la derecha. Que hay fuentes por todos lados y el agua sale fría, fría, fría. Que mucho tenemos para el recorrido. Y eso, que es muy cortito, 2 horitas andando, lo voy a hacer antes de tirar a Málaga y así conozco otros sitios y así también pateo un poco el pueblo que no había venido. Mirad qué bonito. Mirad, ahí está. Mirad qué bonita es. ¡Hala! Menos mal que he venido, si no me hubiera perdido esta maravilla. ¡Qué guay! Vamos a hacer una nueva ruta, estoy feliz. Hola, Missy. ¿Qué pasa, hombre? Bueno, mira la cuesta para abajo. Y ya hemos llegado. Mirad qué maravilla. Mirad, justo subir la cuesta desde la iglesia que os he mostrado antes y ya se ve aquí el cartel. La entrada está ahí. Y como es un recorrido circular, tendréis que ir exactamente al mismo punto de inicio. O sea, a la vuelta salís por el mismo sitio. Mirad qué bonito. Va alrededor del río todo el tiempo. Y yo en cuanto vea una poza me baño. Porque tengo un calor.
Mirad, ahí hay una poza. ¡Qué bien! A ver si hay alguna más al sol, más arriba. Súper bonito. Mirad otra. Oh, qué bonito el río. Es precioso. Parece un bosque encantado. Mirad aquella poza. Yo creo que me voy a bañar ahí. Súper bonita. Mira. ¡Hala! Le vamos a bañar aquí en esta pequeña cataratita. ¡Oh, qué fría! Pero qué bien, es que hace mucha calor. ¡Ah, qué bien! ¡Oh, qué fría! Qué privilegiada la gente de Cazorla, ¿verdad? Que vive por aquí cerca, tienen un río y se pueden bañar cuando quieran. Esto es una maravilla. A mí me encantaría tener un río y poder bañarte, aunque tengo el mar y la playa, sí, pero bueno, siempre queremos lo que no tenemos. Pero a mí me gustan mucho los ríos y la naturaleza. Así que casi preferiría vivir en una casita en el campo, con un río al lado. Esta poza es más bonita que la de antes. No sé si meterme otra vez para el tema de la cascada. ¡Hala! Bueno, voy a ver si hay alguna más al sol, porque tengo frío. Mirad qué puente más bonito. Oh, qué bonito. Súper bonito. La verdad que es espectacular este sendero, ¿eh? Qué bonito es. Y tiene un montón de pozas, te puedes bañar donde quieras. Pero aún todas están en sombra. También son las 5 de la tarde. Llegada al primer puente de madera. Mirad la poza tan grande ahí. Qué bonita. Valiente maravilla. Mirad qué poza, aquí te puedes tirar, ¿eh? ¡Wow! Bueno, esto es de cuento de hadas. Me está encantando. Segundo puente. ¡Hala, qué bonito! Da un poco de vértigo, es muy alto. Y ya seguimos para allá. Mira, esto es más bosque, bosque.
La escalera para arriba. Súper empinada. Hay una catarata pequeña. Mirad. Nos vamos a meter en esta. ¡Ah! El agua. ¡Oh, qué bonito! Bueno, pues ya voy de vuelta porque me he encontrado a una familia que dice que sí es circular, pero lo que queda ya es por carretera, o sea, por arriba del pueblo. Y que es más bonito volver por el sendero por donde he venido. Así que nada, vuelta para el coche. El móvil está sin batería, así que voy a dejar de grabar porque se me va a apagar. Me quiero tomar una cervecita en algún bar antes de coger el camino para Málaga. Y he disfrutado mucho, me he bañado un montón. Maravillosa Cazorla. Pues ya terminé la ruta, he salido, dejé el móvil en modo avión para que no se acabara la batería. Y ahora estoy aquí en esta placita que me voy a tomar una cerveza, quizás alguna tapita o algo. Y me voy para Málaga porque son ya las 6, creo. Y son 3 horas en llegar, tardaré a lo mejor 3 horas más. O sea, a las 9. Lo único que está abierto en esta plaza para tomar algo era un kebab. Y ahí hay como un bar raro. No sé, no me gusta ningún bar aquí para tomar algo, así que voy a coger el coche y ya veré más adelante si hay algún barecito así chulín que me pueda sentar, porque lo que era es una heladería que pone kebab. Así que voy camino al coche, que la verdad que hay que subir bastante ahora. y vamos a cogerlo y tiro para otro lado. Pues antes de volver a casa, se me han antojado chocolates con churros o café con churros. Y he visto una cafetería que está abierta hasta las 8 que ponen churros artesanos. Así que me voy a tomar unos churros con café. Esta es la plaza principal. Y ya tiro para Málaga. He dejado el parking, el coche en un parking público. Pone que 1 hora es gratuita, luego hay que pagar. Yo no creo que tarde más de 1 hora. Anda, la churrería está cerrada. ¿Qué era eso? Bueno, voy a buscar otra cafetería entonces. Mirad la plaza esta, qué bonita. Pues nada, me tomaré algo aquí. Y listo. Mirad las vistas, qué bonitas. De donde estoy, se llama Café Bar, la cantina. He cambiado el chocolate con churros por cerveza con tapa. Ahora voy a pedir algo de comer también y ya tiraré para Málaga.